Les saluda el diácono Oscar Lopera en este sábado 29 de agosto de 2020, fin de semana ya de la semana 21ª del tiempo ordinario. Hoy la iglesia nos invita a contemplar, a reflexionar, a tener como modelo el martirio de San Juan Bautista. Queridos hermanos, hay ya un ambiente positivo en la comunidad, en la sociedad, por el anuncio de la apertura a toda la vida normal. Ya se termina este 1 de septiembre, el pico y cédula, pero hay una realidad. Ahora es cuando requiere toda esta situación mundial y global de la responsabilidad personal de cada uno, del autocuidado, de la autoprotección, del lavado permanente de las manos, de siempre utilizar el tapabocas, utilizando el gel y el antibacterial con frecuencia, y al regresar al hogar, pues hacer una desinfección responsable de lo que es zapatos y ropa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, reconozcamos que necesitamos del perdón y de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos pues humildemente a ese Padre de amor y misericordia que siempre nos perdona y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, 26, 31. Y el Salmo 32, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 25, versículos 14 al 30. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse de la presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 32 respondemos, dichoso el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que Él se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que Él se escogió como heredad.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2 y a otro 1. A cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue y enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder el talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Cómo que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo tiene muy claro que no es con la prepotencia, ni con la soberbia, ni con la grandeza con que uno se acerca a Dios, sino con la humildad, con la sencillez. Y nos hace una lectura maravillosa ahí, que Dios siempre tuvo en cuenta lo débil, lo que no contaba, para confundir a los poderosos, a los sabios, a los entendidos. Y Jesús es coherente. Mira, ¿a quién escogió como sus seguidores, sus discípulos, para formarlos y convertirlos en apóstoles? Lo que no contaba para la sociedad. Entre ellos hay ladrones, hay pobres, hay de todo. Y sigue llamando siempre a los que no cuentan, a los débiles. Porque es en ellos, en que el Señor hace su obra grande. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Somos su pueblo escogido. Somos su pueblo por el que Él lo ha dado todo. ¿Cómo lo estamos respondiendo? ¿Cómo le estamos produciendo al Señor todo lo que nos ha dado? Por eso el Evangelio nos trae esa parábola tan hermosa de los talentos. Todos hemos recibido una gracia, un don, unas habilidades. ¿Las hemos puesto a trabajar? El que tiene don de la palabra ha puesto a trabajar esa palabra para iluminar, para llevar a otros al encuentro con el Señor. El que tiene habilidad para enseñar se ha puesto a enseñar con rectitud, con profesionalismo, con responsabilidad, para ilustrar a los que no saben. El que tiene otras habilidades manuales ha puesto todo ese servicio en la comunidad. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Y entonces aquel empleado que recibió 5 talentos se fue
y negoció con ellos y consiguió otros 5 talentos, o sea que completó 10. Al que recibió 2 hizo lo tanto. Se fue, funcionó, laboró, negoció y produjo otros 2 talentos. Pero aquí viene, mis queridos hermanos, lo serio. El que recibió un talento se puso a calcular, se puso a racionar, se puso a pensar en que Dios es exigente, que recoge donde no siembra, y que cosecha donde no siembra, y que recoge donde no esparce. Y tuvo miedo. Con razón. Se puso a hacer miles cálculos y tuvo miedo. Se fue y escondió el talento. Al cabo del tiempo, viene aquel amo y empieza a ajustar cuentas con sus empleados. Al que le dio 5, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5. Muy bien, empleado fiel, pasa al banquete de mi Señor. Pasa el que tiene 2 y le dice lo propio. 2 talentos me dejaste, aquí tienes, gana otros 2, pasa al banquete de mi Señor. Y luego llega el que tuvo miedo, el que recibió un talento. Y no le bastó con hacer todos aquellos cálculos y sino que le responde con necedad. Tuve miedo porque eres exigente, porque cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui y escondí el talento. Aquí tiene lo tuyo. Vaya sorpresa. Empleado holgazán y necio. Quitarle lo que tiene y dárselo al que tiene 10. Y echarlo fuera, a donde es el gruñir y rechinar de dientes. Hermanos, el Señor nos quiere mostrar que es con obras con que nosotros tenemos que presentarnos ante su presencia. Él no nos va a pedir cuentas de cuántas misas fui, de cuántas oraciones hice, que valen sí, pero Él me está pidiendo es obras concretas. Por eso, hermanos, en esta realidad actual es la oportunidad para que nuestras manos se llenen de buenas obras, de compasión, de misericordia, de caridad. Apliquemos ese evangelio de las obras de misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve forastero y me hospedaste, estuve enfermo y en la cárcel y fuiste a verme. ¿Y cuándo lo hicimos, Señor? Si cada vez que lo hicieron con estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Apartados de mí, malditos, porque estuve en estos momentos de necesidad, de hambre, de sed, de frío, de falta de hospedaje, enfermo y en la cárcel, y no me asistieron. ¿Cuándo? Sí, cada vez que dejaron de hacerlo con los más pequeños, conmigo lo dejaron de hacer. Apartados de mí. Qué triste que el Señor, dándonos todas las oportunidades como nos da, permitiéndonos en cada momento hacer lo que Él le agrada, la voluntad, su proyecto de Dios, y nosotros lo desechamos. Pidámosle al Señor que a través de esta palabra, que a través de este evangelio, nos dé luz, nos dé sabiduría, para reconstruir, para redimensionar, para hacer reingeniería a mi vida y empezar a cumplir todo ese proyecto de Dios para mí. Todo ese proyecto que Dios Padre ha trazado para mí, todavía estoy a tiempo de redireccionarlo hacia Dios, hacia el proyecto de Dios, hacia el querer de Dios, hacia la voluntad de Dios. Hermanos, estamos en unos momentos críticos
de la humanidad, de toda la globalidad. Es el momento para que abramos nuestro corazón a Dios. Preguntémonos hoy, mañana y siempre, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué requieres de mí? ¿Qué hay en mi interior que debo desapegarme, desprenderme de ello para poder estar ligero de equipaje y poder estar siempre en tu presencia? No tenemos por qué angustiarnos. Confiemos plenamente en el Señor, dueño y Señor de cielo y tierra, dueño y Señor de nuestra vida, y que nos ha prometido estar con nosotros hasta el final de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana en el Señor. La Virgen nos acompaña.